De repente llegó a la conclusión que una especie como pino o eucalipto podía ayudar a controlar La situación del bosque nativo frente al cambio climático. cargarlo, cuidarlo, manejarlo también, ¿no? Porque no necesariamente hay que ponerle un candado. Preguntar si era posible equilibrar la conservación con la producción forestal. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Madera que Construye, el video podcast de Ferramenta, una plataforma chilena que facilita la compra de productos de madera al por mayor para ferreterías, constructoras y profesionales del rubro de la construcción. En este espacio conversamos con personas que de distintos ámbitos están impulsando nuevas formas de ver y usar y valorar la madera en Chile. Hoy tenemos una invitada muy especial, Carmen Luz de la Maza, ingeniera forestal, doctora y referente nacional en conservación de bosques nativos, educación ambiental y pensamiento crítico sobre el futuro forestal de nuestro país. Muy bienvenida, Carmen Luz. Es un gusto tenerte aquí. Gracias, Camilo. Buenos días a todos. En realidad, agradecerle a ustedes, ¿ah? Muchas veces estamos un poco invisibilizados, ¿sabe? Dentro de lo que es todo el sector forestal. Y también simplemente agradecer que me pregunten alguna de mis opiniones. Muchas gracias. Bueno, queríamos saber un poco sobre ti, cómo nace tu vínculo con los bosques y si hubo algún momento clave en tu vida que te llevó por este camino. Antes de comenzar con la entrevista, te invito a suscribirte al canal, darle like a este video y activar las notificaciones. Así, no te pierdes ningún episodio de Madera que Construye y nos ayudas a seguir creciendo esta comunidad en torno a la madera y la construcción. En realidad yo no nací en Santiago, nací en la provincia de Cauquenes. ¿Sí? En esos tiempos el país estaba dividido en 25 provincias, y Cauquenes era la capital de esta provincia, eh, ligadas a sectores más bien costeros, de tipo rural, pero siempre entre lo urbano y lo rural. Eh, Preocupación, yo diría que más bien interés en la observación que uno va haciendo desde niña, desde adolescente. Cuando ingresé a esta carrera yo no la conocía. Había pensado en postularme a otras carreras y alguien me sopló que existía acá. Y me encontré que era mucho más interesante que agronomía, por ejemplo, que parecía que ya estaba todo hecho y esto que era nuevo me llamó la atención y me inscribí. Y la verdad que a medida que iba estudiando, iba avanzando, me gustaba cada día más. Siempre sobre todo que había mucho compañerismo, eh, también íbamos mucho a salir de campo, a terreno, a observar, en fin, eso también demuestra el interés. Eh, yo diría que, como dices tú, algún momento clave, quizás cuando dentro de lo que era mi estudio, se crea una asignatura dentro de la facultad que se llamaba Manejo y Planificación de Parques Nacionales. Y yo estaba muy poco, así había ingresado ya a trabajar dentro de la universidad, ya un año quizás, y me invitaron a participar. Dentro de eso ya, y después esto se transformó, hicimos una planificación, en fin, y fue muy interesante porque era un tema realmente nuevo. Se veía muy marginal a lo que era la carrera de ingeniería forestal, porque estaban más preocupados del manejo de los bosques, la parte más, podríamos decir, entre comillas, dura de la ingeniería. Hay que era más bien ir a la planificación de parques, tratar mucho con gente también, ¿ah? Cosa que la carrera no tenía esos aspectos tan sociales. Me interesó muchísimo. Yo diría que eso fue bastante clave para dedicarme posteriormente a lo que hasta actualmente estoy, ¿cierto? Haciendo clases, investigando en lo que es esta parte de formaciones naturales, ¿cierto? De los bosques, la parte de planificación de parques y otras áreas protegidas, y enseñándolo también, ¿cierto? No solamente investigando. Entonces, en ese sentido, diría que fue súper importante
Y también el hecho de tratar no solamente de que me implicar, sino que de educar, diría yo, a mis colegas de que esto era una parte fundamental de la ingeniería forestal, no era algo periférico o tangencial, sino que era súper importante porque, digamos, derecho al corazón de lo que era la conservación de nuestros sistemas nativos y sistemas naturales, etc. Y sobre todo en su relación con las personas. Este episodio es presentado por Podero, el pellet chileno que rinde más, deja menos residuos y no tapa estufas. Aún sin pellet para vender, este invierno el pellet se vende solo. Solo necesitas tenerlo. Si tienes una ferretería o tienda entre Santiago y Chiloé, súmate como distribuidor. Alta demanda, buen margen y despacho directo. Cotiza en www.podero.cl. Podero, pellet como la gente. Por supuesto, y me imagino también fue algo muy visionario porque el día de hoy todo el mundo está muy preocupado de nuestro entorno, de conservar nuestros bosques que se van deteriorando. Y debido a eso, te quiero preguntar sobre cómo describirías hoy la situación del bosque nativo frente al cambio climático, la sequía prolongada y la presión por uso productivo del suelo. Vive una situación que es bastante compleja, diría yo, porque también habría que agregar los incendios, ¿cierto? Que se producen no solamente porque muchos hacen énfasis en las plantaciones, pero el bosque nativo se quema igual también, que reacciona bastante igual que al fuego. Yo diría que el bosque nativo no sé, desde hace cientos de años ha sido tratado más bien para explotarlo que para usarlo en forma sostenible. Uno lee historias ya los araucanos, ¿cierto? Antes de la llegada de los españoles, ocupaban el fuego, no solamente en las guerras, sino que también para despejar, en fin, tenía diferentes usos. O sea, el fuego se usaba por la humanidad desde siempre, podríamos decir, desde que se inventó el fuego. Claro. Entonces, piensa que ha sido un sistema maltratado. Uno piensa en toda la colonización del centro, para poder habilitar suelos para la agricultura, ganadería también. Se quemaron muchos, cientos de miles de hectáreas, y hasta el día de hoy nosotros lo vemos, esta es una situación viviente. Entonces, yo creo que en realidad, si tú me dices cómo se evalúa o cómo podemos, es una situación compleja, sobre todo con esto de la sequía, el uso que se da también para la leña, ¿cierto? Mucho eh, territorio y de diferentes tipos de propietarios, que no hay otras alternativas muchas veces que poder calefaccionarse, cocinar, ¿cierto? Sin un uso doméstico de lo que es la madera nativa. En ese sentido, diría que preocupa, ¿sí? Cómo se podría de alguna manera avanzar, ya sea en restaurarlo, cuidarlo, manejarlo también, ¿no? Porque no necesariamente hay que ponerlo en candado, ¿sí? Sino que tenemos que ver de qué manera lo podemos esto usar a través de nuestros conocimientos técnicos que tenemos de poder tener la planificación planificar los territorios. Pero Así, que me imagino que antes también nadie tomaba mucho en cuenta esto y se hicieron cosas de forma muy desordenada o poco planificada y muchas veces estamos viviendo parte de esas consecuencias. Pero me imagino que también ha habido distintos avances y a mí me gustaría saber qué avances destacarías en la conservación en estos últimos 20 años. claro, como dices tú, no es necesario echarle la culpa a las generaciones antiguas. Tenían que sobrevivir también, pues. O sea, Claro, llegan a colonizar a un territorio que desconocen y no, en ese sentido puede ser, es ignorancia, pero al mismo tiempo es como sobrevivo, ¿cierto? Donde no se nada, donde no estén fuera de mi ámbito. Lo que antes yo diría que, bueno,
quizás dentro de los avances de la ley de bosque nativo podría ser, a pesar de que muchos dicen que no ayuda mucho, algunos no lo evalúan también, pero sin embargo diría que de alguna manera hubo una preocupación, si no era articulado, bueno, algo ha tenido que irse transformando a medida que va pasando el tiempo, adaptándose a otras condiciones, pero yo diría que es una ley que de alguna manera, como el título dice, ¿cierto?, que fomenta al bosque nativo, de alguna manera ligado, sobre todo yo pensaría el fondo de investigación que tiene esa ley. Yo como académica creo que ha sido un gran aporte que se ha hecho para el conocimiento. Pero, Eh, también yo diría que entre los avances uno piensa, hay sentimientos encontrados, porque por un lado se protege, la sociedad misma tiene muchas veces una opinión eh, negativa, podríamos decir, de lo que es el uso del bosque, el uso de la madera. Piensan que hay que conservarlo, pero no se dan cuenta que a través de técnicas de conocimiento podemos hacer un uso sostenible, ¿cierto? Ocupando lo que realmente necesitamos. La madera es un recurso renovable, eso hay que enfatizarlo. Eh, Tiene diferentes usos. Tú mismo hablabas sobre economía circular, ¿cierto? Entonces, también tenemos distintas miradas para poder hacernos cargo de todo este libro y también eso es un avance, ¿ya?, en este contexto. En la educación ha tratado de influir, ¿ah? Pero yo no veo que haya mucho resultado en la conciencia que puede tener. Y más que nada, más que conciencia, es en compatibilizarse todo esto que no es negro ni blanco, no es que se remen con ese brújula, sino que tenemos que aprender eh, cómo usar las cosas de una manera que sea la correcta para que no se vayan agotando ni claro, deteriorando, sino que lo hagamos de la manera más sabia posible, diría yo. ¿Sí? justamente te quería preguntar cuál es el rol que juega la ciencia forestal en orientar a las políticas públicas ambientales. ¿Cuál es su importancia? Bueno, desde el punto de vista de la academia, en realidad de toda la sociedad, eh, la, la- se hizo, no sé, el año 2015, ¿cierto? Se propuso una política forestal eh, con una proyección de 20 años. Bueno, fue en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, ¿cierto?, la expresidenta. Y ahí yo diría que no solamente trabajó la academia, trabajamos con las empresas, las ONG, el mundo rural, campesino, poblaciones nativas, también representantes. Y ahí yo creo que se hizo un esfuerzo grande también con respecto a lo que es el sector forestal y una orientación hacia políticas públicas, con metas. Esto ha seguido, ¿ah? A través de los gobiernos, se ha ido eh, esta comisión, que es una comisión que tiene alrededor de 16 o 18 consejeros titulares, es asesora del Ministerio de Agricultura y no ha sido, no es, ¿cómo se dice?, no es una propuesta vinculante. Entonces, en ese sentido, se ha avanzado según se ha podido. Eh, Claro. pero sí, yo diría, hace pocas semanas ya, eh, finalmente, después de más de 40 años, se creó el Servicio Nacional Forestal, que de alguna manera fue algo que también fue impulsado, yo diría, en un contexto gremial, pero también desde la academia. Entonces, se enfatizó, ¿cierto?, de una manera también de apoyar eh, con algo concreto, ¿cierto? Más que con palabras, era tener un servicio que, por supuesto, estuviera proponiendo estas políticas y también
tuviera una connotación más importante dentro de la sociedad. Pero también es así un avance muy dentro de lo que es el sector, y también diría que es algo que tenía participación la academia, las Claro. universidades, los institutos de investigación también. O sea, se ha podido, digamos, juntar los distintos actores para llegar a algo en común, en beneficio de todos los chilenos. Y también debido a eso te quería preguntar si era posible equilibrar la conservación con la producción forestal y dónde está el límite. Hacemos una pequeña pausa para contarte que este video podcast es presentado por Ferramenta. Ferramenta es el e-commerce de madera al por mayor, diseñado especialmente para ferreterías, constructoras y profesionales del rubro en Chile. Si trabajas con madera y buscas un proveedor confiable, rápido y con buenos precios, visita ferramenta.cl. Seguimos con la conversación en Madera que Construye. Una discusión que que ha dado desde hace mucho tiempo y se seguirá dando y se sigue dando, porque también creo que hay quizás, ¿cómo podríamos ponerlo? Es posible, desde mi punto de vista, o sea, para responder a tu pregunta, digo que es posible. Eh, Quizás la parte donde tú dices qué límites hay, a lo mejor eso puede ser un poco más discutible, porque desde el punto de vista de nosotros como ingeniería forestal, eh, tenemos la posibilidad de instruir, ¿no es cierto? Haciendo la planificación del territorio a través ya sea de bosque nativo, de plantaciones, de tal manera de ir extrayendo o cosechando aquellas cantidades que van a evitar que esto eh, se agote o se deteriore, ¿ya? O sea, los planes de manejo muchas veces también mucha gente dice no, que no sirven para nada. Yo creo que si hay una buena planificación, eh, se sigue esto, no que de repente eh, lo que planifiqué se me olvidó y llegué y extraje, ¿cierto? Coseché lo que no correspondía. O sea, tener un monitoreo bastante constante de qué es lo que estamos haciendo, de cómo se va a utilizar este territorio, es posible a través de una planificación eh, fundamental, porque recibe una planificación a base de conocimiento, eh, ir extrayendo sin necesidad de agotar ni deteriorar los recursos. Además que esa planificación no solamente está considerando eh, la madera, también está considerando factores elásticos del suelo, qué pasa con la fauna. Eso también hay consideraciones sobre eso. Se hace una evaluación de cuál sería el impacto que tendrían estas hectáreas, ¿cierto? Porque evidentemente que va a haber un impacto. Y, eh, un sistema que está acogiendo, ¿cierto? Determinados sotobosques, ¿cierto? Está acogiendo plantas, tiene efectos en otros atributos o componentes del medio. Por lo tanto, eso se estudia también para poder hacer esta planificación. Entonces, Claro, desde ese punto de vista, yo creo que es perfectamente compatible en la medida que tengamos los conocimientos para poder hacerlo de una manera que no lo estudiamos. Claro. claro. Porque Justamente igual, ahí estamos nosotros, educando. claro, Ya, justamente quería hacer tu opinión también sobre qué transformaciones estructurales crees que necesita el actual modelo forestal chileno para responder las demandas tanto ambientales, sociales y territoriales. bueno, tú sabes que hay muchos modelos que se han propuesto, modelos forestal, algunos muy basados en aspectos de la sociedad, digamos, como una compatibilización también que hay entre las demandas que existen, no solamente ambientales, sino que también las demandas que tenemos nosotros como comunidades, como personas, ¿cierto? Que es un modelo que diría que es bastante adecuado en el sentido que compatibiliza también, ¿verdad? Todas las diversidades que puedan existir, eh, preocupándonos de cómo
apoyamos también, nos apoyamos nosotros como personas, nos integramos, que de hecho somos parte también del sistema natural, ¿sí? Que no estamos afuera, estamos Claro, en el cielo. Entonces, en ese sentido, yo creo que debería haber a lo mejor una mirada más holística, podríamos decir, más integradora de cómo funciona. A ver si tiene diferentes sistemas naturales, es decir, tú vas viendo cómo vamos cambiando desde situaciones donde están las partes xerofíticas, más desérticos, ¿cierto? Que es comunidades, pues que seguimos avanzando, tenemos situaciones muy diversas, tanto desde el punto de vista ambiental como social. Entonces, en ese sentido, tiene que haber una mirada país, ¿cierto? Que existe como, digo, juntarse todos los actores que están involucrados a conversar y a diseñar y a ponernos de acuerdo, ¿cierto? En cómo podemos seguir adelante y colaborar de tal manera de apoyarnos, ¿cierto? Apoyar a las personas que están viviendo en los bosques y por otro lado eh, ver las condiciones ambientales que son propias de diferentes territorios para poder ver cómo utilizamos diría que más que tener una receta para cambio, más bien es ver cómo podemos funcionar desde un punto de vista integral, ¿cierto? claro, revisar la Una situación, mirada global también, la mirada desde arriba, pues, qué estamos haciendo y ver qué es lo que estamos haciendo mal, claro. que podemos corregir, ¿cierto? Entonces, Ahora yo te quería hacer una pregunta, una duda que tengo yo personalmente. Por ejemplo, nosotros hoy día obtenemos gran parte de nuestra materia prima a través de bosques de manejo sustentables que están certificados por la FCC, por ejemplo, también está la PFC. Y quería saber cuál es tu opinión de eso y si considera que está influyendo en cómo se gestiona el territorio y la trazabilidad de la madera y si es algo que digamos, el mercado lo está solicitando y es algo positivo para ellos. certificaciones, esto Sí, fundamentalmente. Eh, Fíjate, por muchos años estuve y estoy todavía participando desde Salesforce, ¿ah? PFC Chile. Entonces, fui miembro por muchos años del directorio y el año pasado, por motivos de salud, renuncié, eh, pero, ¿cómo se llama? Sigo participando como público general. A mí también conozco las otras certificaciones como FSC, y otras más también, porque existe a nivel internacional, de los dos. Yo creo que la certificación también ha sido avance, ¿ah? De alguna manera, porque más allá de que se pueda decir, no, esto es para blanquear o para obtener tal o cual cosa, sí requiere un esfuerzo bastante grande de las empresas para poder cumplir con esa cantidad de correcto. requisitos que tiene, eh, pero muchas, no he revisado muchas veces todas las, y he visto también como las empresas, también he visto cómo se capacita, ¿cierto? Sí, Eh, muy para poder exigente. lograr esto, ¿cierto? Y yo creo que en ese punto de vista está bien, ¿cierto? Eh, es cierto que hay objetivos, claro, los mercados se pueden cerrar si no está certificado, en fin, pero es que todo esto va de la mano. O sea, no puedes separar una cosa de otra. O sea, entonces, desde ese punto de vista, yo creo que también las certificaciones que han hecho las empresas, algunas, se ha visto también la posibilidad de juntar a medianas empresas para que puedan tener un avance, porque tiene un costo que no todo el mundo lo puede abordar, ¿cierto? Pero en la medida que esto eh, se pueda hacer y se puedan cumplir con toda esta serie de restricciones, creo que vamos avanzando, porque ¿cuál es la otra posibilidad? Que no se haga. Y entonces si uno compara, ¿qué pasa si existe o no existe? Si no existe es una situación mucho peor. Claro. Entonces, eh, Y, y, eso.
Igual es Pero, importante también educar al propio consumidor para que esto sea una norma general, lo exija, ayudemos con el manejo sustentable de los bosques también y que todas las empresas se hagan responsables. Y justamente yo te quería hablar sobre la educación, que yo sé que es parte de tu fuerte, y quería preguntarte qué tipo de formación o conciencia debemos fomentar en las nuevas generaciones en el rubro forestal y maderero. la formación debe ser equilibrada, ¿ok? En el sentido de orientarnos hacia una conservación, hacia un manejo sostenible. Lo que hemos conversado hace casi esta entrevista, o sea, la educación tiene que orientarse a lo que es el uso sostenible de nuestros recursos naturales porque son renovables. O sea, hay que enfatizar en que son renovables. Quizás también enfatizar a conocer un poco de la historia del país, porque muchas veces yo no estoy, no es que sea, no me abanderizo, no esfuerzo ni por las plantaciones ni por el bosque nativo, pero uno piensa cuando a fines del siglo XIX, principios del XX, quizás más a fines del siglo XIX, hubo esa fiebre de oro en California. Y Claro, aquí se produjo trigo, porque este era casi el granero que había, y se plantó trigo en la punta del cerro, por todos lados, y esas erosiones, esas grandes cárcavas que hay en varias regiones en la costa de nuestro país, existen hasta el día de hoy, y son, diría yo, testigos vivientes, porque están activas. Es parte de eso. Entonces uno piensa, bueno, que se tuvo que estudiar, ¿qué podemos hacer con toda esta erosión? Y vino Federico Albert, el gran científico que investigó, no sé, más de 300 vegetales, muchísimos, no recuerdo, pero, y empezó a tratar, bueno, y de repente llegó a la conclusión que una especie como el pino o el eucalipto podía ayudar a controlar esto, ¿cierto? Estaba el tema de las dunas también en muchas zonas sí, costeras que iban avanzando y iban tapando pueblos. Y también ahí se hizo todo un plan, bueno, y finalmente la última etapa es con especies introducidas. Entonces, te digo, ahí también ver que si bien es cierto, a lo mejor ahora no los queremos mucho, hay un rol importante que han jugado dentro de lo que es nuestra historia natural, de claro, la historia de recuperación. Y ahí, bueno, eso es una pincelada habitual, pero hay muchas otras situaciones en que nosotros debemos ver, piensan acá en la región metropolitana, en el Cerro San Cristóbal, una de fotos de principio del siglo y era un pegadero, y las claro, piedras. Bueno, y ujú, ahí también, la sí, autoridad que empezaron, y claro, en el siglo San Cristóbal dice, oh, es puramente especie introducida, el botón del caliz. Bueno, era, bueno, y querían hacer, estaba claro. ahí pura piedra. Hay mucho mito también y como que fuera una decisión malvada y justamente lo que se estuvo eran terrenos eriazos que había que sacarle provecho, que como están degradados, no, lo mejor que se podía hacer para la economía del país era poner, digamos, pino o caliz. Volver a sujetarse, pero no, Claro, estaba ya prácticamente la roca madre, ya no había. Entonces, ¿qué especies pioneras, ¿cierto? Que puedan subsistir en ambientes tan inhóspitos y degradados, ¿cierto? Entonces, no había otra, ¿sabes? A lo mejor se podría haber estudiado más, pero para la época también te digo, hay que situarse en el contexto de qué conocimientos habían a principios del siglo XX. si estás disfrutando de esta conversación, te invito a que le des like, te suscribas al canal y actives las notificaciones. Así apoyas este proyecto y sigues descubriendo nuevas historias que construyen desde la madera y la innovación. Ahora sí, seguimos con la entrevista. Bueno, yo te quería también preguntar, ¿qué esperas tú de las nuevas empresas o emprendimientos vinculados a la madera y la construcción ahora en este tiempo? Las grandes empresas o las nuevas, ¿no? Las nuevas empresas, los Mira, emprendimientos, ah, bueno, las que todavía pueden hacer algo nuevo, novedoso, o pueden pensar más en el futuro, a veces las grandes les cuesta más generar mm, los cambios, como son grandes elefantes,
se demoran más en poder coger estos cambios, que también me imagino tienes tu opinión. No, pues, mira, yo creo que en general, más que competir, sería en colaborar. Y en la situación en que estamos, que somos un país pequeño, en realidad no tenemos grandes, es decir, eh, industrias como hay en países más desarrollados o más grandes también, que esa Brasil, Claro. otra cosa inmensa. Bueno, pero por eso pensaría en más una colaboración, que hubieran acuerdos de repente, como se podrían compartir conocimientos, en algunos casos, justamente en pos de un mejor uso, de la reutilización también, que es todo lo que implica la economía circular, ¿cierto? Más conocimientos, pero también poner en práctica, porque nosotros aquí en Chile, no es crítica, creo que es una realidad, eh, hacemos muchos cursos y proponemos y todo, entonces, pero ¿quién le ha hecho seguimiento a eso? ¿Dónde están trabajando esas personas? ¿Tienen la posibilidad de aplicar eso que aprendieron también? Porque muchas veces llegan a una empresa que tiene ciertos cánones, está todo bien ya estructurado y tú propones algo y a lo mejor no te toman en cuenta tampoco, ¿no? Entonces, en ese sentido, tener una suerte de colaboración y contacto. Y es cierto que está bien competir, porque todos somos competitivos de Claro. alguna manera, pero ver las posibilidades, ¿cierto? Que existen de poder compartir estos conocimientos, seguir adelante, trabajar en conjunto. Yo digo, la academia yo creo que también está dispuesta a hacer eso, existe mucha colaboración entre la industria, las empresas de diferentes tipos y lo que son las universidades, los institutos de investigación también. ¿Y cómo te imaginas tú el bosque nativo y la relación con la industria de aquí a 20 o 30 años? Bueno, tú sabes que eh, más que mi imaginación, hay estudios que han dicho que hay una pérdida de bosque nativo en los últimos, desde el año 2002 en adelante, alrededor del 8%, 500.000 hectáreas al año, ¿no? Cifras que han sido rebatidas por otros estudios y otros grupos, pero pensando más que, bueno, y también están los incendios, que siempre me preocupa. Yo espero que el bosque nativo se vaya recuperando, donde pueda restaurarse, pero también que haya superficie, que haya un estudio del territorio y se vea, bueno, eh, qué es lo que podemos utilizar, ¿cierto? En forma sostenible, realmente para poder apoyar todo lo que es el desarrollo industrial y que lo necesitamos nosotros, porque siempre va a decir, oye, pero bueno, ¿en qué duermes? Ah, una cama. ¿Y de qué es tu cama? De madera. Ah, y la mesa de tu comedor, ¿no? Verdad. Y el escritorio de tu oficina, de madera. Ah, mira, qué altos usos tiene la madera y los papeles que usa. Y en o sea, hay un montón de Sí, situaciones tengo alrededor de la cotidianas. madera. Ya, el pañal de la guagua, no sé, un montón de cosas. Y tú crees de dónde viene esto, crees que viene del Espíritu Santo, así como claro, ¿de dónde? Claro, No, pues viene de los bosques nuestros. Entonces, ahí es donde uno dice, falta conocimiento, falta educación. Ya tenemos estos mismos estudiantes, cuando llegan al primer año, de repente algunos, ¿no? Llegan muy así como uno dice, bueno, ¿para qué va a estudiar esta carrera si quiere ponerle candado al bosque? ¿Verdad? Entonces, después de poco uno va educando, pero eso tenemos que hacerlo, yo creo, con más, mayor parte de la sociedad. claro, Ya tenemos un recurso renovable que es precioso, lo podemos utilizar miles de veces si queremos transformarlo como queramos, porque es muy dúctil también. Entonces, claro, además que es lindo, todos los que trabajamos en este libro, me encanta, yo estoy feliz, estudié esta carrera feliz, trabajo feliz, soy muy afortunada, me alegro mucho. y Eh, pienso que es lo que tenemos que hacer. Oye, y bueno, para compartir tu felicidad, me gustaría que pudieras dar un mensaje a quienes trabajan
o comercializan con madera, como los ferreteros, constructores o profesionales del rubro. ¿Qué le puedes decir a ellos desde tu punto de vista? Bueno, que en realidad tenemos que agradecer, ¿cierto? De poder trabajar con materiales que son renovables, que los podemos utilizar y sobre todo que son tan útiles a la sociedad, ¿cierto? Cada hogar que nosotros podamos visitar, vamos a ver que hay una muestra, ¿cierto? Un reconocimiento al uso sostenible que le estamos dando a los bosques. Yo creo que es una profesión, es un oficio que deja es muy reconfortante, diría yo, en el sentido que trabajamos con propósitos definidos y que es de utilidad. O sea, no es algo que muchas veces dice, bueno, ¿para qué hago esto? No, nosotros sabemos perfectamente por qué lo estamos haciendo, que estamos sirviendo, que estamos ayudando, estamos apoyando, estamos trabajando por nosotros, por el país y por todo. Por, en ese sentido, creo que deberíamos estar todos contentos. Carmen Luz, muchas gracias por tu tiempo, tu generosidad y por compartir tu mirada con tanta claridad. Desde Ferramenta queremos hacerte llegar un pequeño presente como muestra de nuestro cariño y reconocimiento. Y a quienes nos acompañan, los invitamos a seguir siendo parte de esta conversación. Si trabajas con madera, si te apasiona el diseño, la construcción o simplemente quieres aprender más, suscríbete a nuestro canal y síguenos en LinkedIn o en YouTube y comparte este episodio. Esto fue Madera que Construye, donde la madera no solo se transforma, también inspira. Nos vemos en el próximo capítulo. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por tu tiempo. Adiós. Gracias.